Lo tengo a mi compañero acá en la radio. Siempre un placer tenerlo acá. A mí me gusta más tenerlo acá. Entonces nos podemos ver, podemos charlar, podemos hablar de otras cosas también en el intervalo de música y música. Y los saludo a Manu Albornoz. ¿Cómo le va, Manu? ¿Cómo anda? Bueno, ¿Todo bien? buen día, querido amigo. Siempre la presencia jamás va a ser reemplazada, ¿no? No. El cuerpo. Bueno, mirá, un disparador ahí, ¿no? En algún momento podemos llegar a hacer alguna columna y ver de cómo, nosotros hablamos mucho de salud mental, ¿no? Cómo está influyendo toda esta cuestión, ¿no? De lo virtual. Y yo, viste, a mí dame el abrazo, viste, el mirarnos y ver los gestos al lado, no sé, me hace mejor eso que estar como uno o por lo menos yo me suelo sentir solo cuando hacemos muchas entrevistas. Sí, yo pienso, ¿no? que virtualmente. ya en la sociedad en general, ¿no? Sabemos que una de las problemáticas que más se presentó ahora en este tiempo y post pandemia tiene que ver con el consumo de la tecnología, ¿no? Y su uso abusivo también de las redes sociales. Ojo, no reniego de la tecnología, siempre decimos lo mismo. Pero creo que hay una resistencia ahora en la sociedad, ¿no? Que se empezó a dar cuenta de que perdió ese contacto humano esencial y creo que aparece ahora, creo que nos estamos empezando a dar cuenta, hay una resistencia que se huele, que necesitamos más piel, más cuerpo, más encuentro social, más cultura, ¿no? Eso también creo que nos acostumbramos a un empobrecimiento estructural de todo, hasta de la cultura, digamos, ¿no? Pero bueno, les saludo a la comunidad antes que nada. Que mucha gente está escuchando. Muchos oyentes hay, así que ¿sí? Bueno, espero que se puedan llevar un buen cóctel de información, bien armada también y también predispuesta para las discusiones y obviamente las críticas, ¿no? Que de eso se trata este espacio, de un intercambio, ¿no? Que pueden mandarnos mensajitos, podemos ir charlando, a mí también me pueden mandar mensajes los que tienen mi número. Y bueno, básicamente para el día de hoy traje algo que se está hablando bastante también, o no sé si tanto. Ajá, pero sí de ciertos sectores que son más interpelados, obviamente lo están hablando, que tiene que ver con la ley de salud mental. Ajá. La ley 26.657, ley nacional, a la cual Chubut está adherida también a esa ley, que salió en el 2010, se sancionó en el 2012, y bueno, ahora va a haber una nueva reforma que quiere presentar el gobierno actual, y que también hay un sector que se identifica mucho con estas reformas, pero creo que también entiendo que es porque no conocen un poco la historicidad de esta ley, ¿no? Y no conocen tampoco cómo es la situación y de la implementación de esta ley en la actualidad y desde que salió también, porque obviamente los cambios de las transformaciones de la sociedad no miden tampoco gobiernos, digamos, ¿no? Miden el tiempo. Está pasando, esta ley se sancionó hace 15 años y nunca se terminó de implementar bien, digamos, ¿no? Y por un lado, hay que pensar que hay 4 reformas que son principales, las que va a plantear el gobierno, y que una tiene que ver, voy a nombrar algunas y las vamos a ir trabajando, pero una tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? Que se pasa desde el modelo comunitario y de derechos humanos que ahora está planteado, que tiene que ver con un enfoque más periférico, no tan centralizado en los hospitales y que tiene que ver más con mirar a las problemáticas de salud mental desde lo comunitario o desde la mirada social. Ahora se va a empezar a ver desde el modelo manicomial, que era un modelo viejo, que era un modelo que, para los que muchos no saben, esta ley se trabajó y se articuló y se gestó a través de organizaciones familiares, a través de usuarios de la salud mental, personas que estuvieron institucionalizadas un montón de tiempo, y surgió desde algo muy importante, desde una investigación, primero obviamente, de estas organizaciones colectivas, de familias y usuarios que padecían alguna problemática en salud mental, pero también emergió por el equipo CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es muy interesante porque tuvimos muchos docentes que nos formaron ahí también y nos explicaron. Ellos hicieron un rastreo, si no me equivoco, de 23 instituciones monovalentes, que para los que no saben, monovalentes son los hospitales neuropsiquiátricos, es decir, donde
se dan las internaciones en su momento previo a la ley cuando había alguien con un problema, con una problemática en salud mental. ¿Qué pasó acá? Este equipo hizo un sondeo de 23 instituciones neuropsiquiátricas en 5 provincias y por fuera también de todas las investigaciones que hicieron las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y descubrieron que en eso también había una vulneración de derechos increíbles, de personas asiladas hace años que no conocían ni su propia identidad, que no tenían ni su propio diagnóstico, no sabían por qué estaba institucionalizada. Hubieron personas que fueron diagnosticadas o fueron internadas en algún momento por algo agudo que le había pasado y estuvieron toda su vida internada. Imagínate, yo quiero que represente esto también la sociedad, ¿no? Que se dé una idea de que esta ley salió para regular un montón de abuso de poder que había de las instituciones y que nosotros sabemos acá, y más ahora con los casos que están pasando, de cómo está fallando la justicia en muchos sectores, en muchos niveles, cómo está fallando la salud. Y esto obviamente se da en un contexto de crisis, pero que ya se venía acrecentando, no es que pasó todo ahora, digamos. Esto ya venimos de un problema estructural a nivel salud. Acá tenemos un hospital rural hace muchísimos años, cuando tendríamos que tener un hospital de salud general, un hospital general. Tendríamos que tener, por ejemplo, esta ley también plantea, y todo el marco normativo de la salud, plantea esta idea de que hay 3 niveles en el sistema de salud. Que el primero es la atención primaria de salud, que eso significa que son las salitas de barriales, son los CAPS, son los centros de atención primaria, del centro de vacunación, que tiene todo un médico general, ¿no? Que son todos dispositivos, los dispositivos comunitarios, que son todos dispositivos que trabajan en lo social y en lo territorial. Hay un concepto que se trabaja mucho también que tiene que ver con el hospitalocentrismo, que es lo que pasa generalmente y más en los lugares pequeños, que se da todo y se centraliza todos los problemas de salud en el hospital. Y no se trabajan las cuestiones territoriales. Y eso acá lo podemos ver también, obviamente. Hubo como un pequeño servicio de abordajes territoriales, pero que también, obviamente, no se ha visibilizado y no se ha hecho significativo en nuestra sociedad y más en nuestra localidad. Y con respecto a esta ley ahora que se quiere articular, que se quiere reformar, hay 2 procesos. Bueno, el primero era el cambio que planteaba, ¿no? Del modelo comunitario se va a ir al modelo manicomial. ¿Eso qué significa? Que ahora va a darse la posibilidad, y acá hay otra de las reformas, de que se puedan crear de vuelta los neuropsiquiátricos. Que esto obviamente, por lo que te comentaba anteriormente, por la vulneración de derechos y por el modelo asilar también que hay, que nosotros como sociedad tendemos a todo lo que no entra dentro del catálogo de lo normal, de lo que creemos que es normal, de las conductas o los comportamientos que tenemos que tener que son normales, todo lo que no encaja ahí se encierra y se aleja, porque es repulsivo para la sociedad, porque es algo que no quiere ver la sociedad, es algo que no se quiere hacer cargo. Que en realidad también para mí eso guarda una hipocresía, porque somos una sociedad bastante mala leche, digamos, ¿no? Que eso también creo que hay que empezar a sacar un poco del ego del argentino en general, esta idea de que somos seres que no piensan mal, digamos, ¿no? Y la verdad que tenemos un montón de estructuras de poder que fueron instaladas y formas de ejercicio de violencia que no nos damos ni cuenta, digamos, ¿no? Y con respecto a las reformas que se quiere hacer, es bueno volver a armar estos monovalentes, estos hospitales neuropsiquiátricos, y que en realidad también quieren modificar el tema de las internaciones, que acá hay algo muy puntual que quiero hablar también, que la ley actual de salud mental, y escucho muchos profesionales diciendo que la ley no permite internaciones. Eso es mentira. La ley permite internaciones y además regula las internaciones. Y lo que quieren hacer en realidad es otorgar, que también me sorprende porque lo escuché de muchos psicólogos, quieren otorgar el poder a la psiquiatría, esta reforma. O sea, quiere que la psiquiatría
tenga la potestad de poder internarte. Lo que ahora hace la ley es que te tienen que ver un equipo interdisciplinario Claro. para poder internarte. Sí, tiene que haber un análisis mucho más profundo. Y de múltiples áreas, porque Claro. se sabe que ninguna área puede trabajar esas O sea, intervenciones. volver a lo que era antes. Volver a lo que era antes. Un psiquiatra te decía, usted tiene que ir al famoso manicomio, ¿no? Exacto, sí, sí. No, hablando mal y pronto, ¿no? A lo que sucedía no hace muchos años atrás, tampoco que estamos hablando hace 3, 4 siglos. No, estamos hablando hace 20 años atrás, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y el problema de esto también es que primero se va a retroceder, y que por eso decía que me parece raro que muchos psicólogos no se estén dando cuenta de esto, de que va a haber un retroceso también en sus incumbencias. Van a perder un poder de lucha social que Claro. tuvieron, porque los psicólogos capaz que no lo saben, algunos sí, la mayoría lo tendría que saber, que vienen desde vienen también desde una dependencia muy marcada dentro del territorio de la psicología. Ellos antes eran auxiliares. El psicólogo era auxiliar, no podía Claro. practicar el psicoanálisis, no podía practicar la psicología, no podía hacer nada casi. Era todo a merced de lo que decía el psiquiatra y punto. Que esta independencia y esta autonomía se gestó, bueno, en principio en Río Negro, después en Buenos Aires con la UBA, etcétera, etcétera. Y las internaciones con este tema, que ahora este equipo interdisciplinario puede generar internaciones involuntarias. Para los que no saben, que una internación involuntaria es cuando te llevan a un lugar y te dejan internado en contra, digamos, de tu voluntad también, Claro. ¿no? Que no depende de tu voluntad. Sí, una decisión de otro. Exacto. Y que es una privación de la libertad también, eso es importante decirlo. Pero que viene en pos siempre de tener en cuenta los elementos de riesgo que tiene que ver con esto. Si es un factor de riesgo, si hay una cuestión de riesgo para sí mismo o para terceros también, ¿no? Claro. Y que las internaciones, encima como están reguladas, siempre tratan de que sea lo más pronto posible la externación, es decir, la liberación o el cancelamiento, digamos, de la internación. Y también se le informa al juez esto, ¿no? Cuando hay una internación. Es muy simple el protocolo que plantea y la reglamentación que plantea la ley. Pero ahora, como hay tanta desinformación pegando vuelta, se cree que la ley actual no trabaja, es como que prohíbe las internaciones. Y la realidad que no, que está regulado. Pasa Claro. que es un librito de 10 páginas la ley de salud mental, y a mí me sorprende que haya profesionales que no entienden esto todavía, digamos, ¿viste? Pero bueno, yo creo que a propósito muchas veces lo que sucede de la desinformación, de jugar también con la opinión de la persona común y corriente, ¿no? Hacia estas situaciones, ¿no? Me parece que por ahí no están interiorizadas, ni son profesionales en la materia, ¿no? Digo, No, total. juegan mucho con esto. Pero es muy Ahí interesante que esta ley no fue creada por académicos. Eso también es muy importante plantearlo. Que fue creado por las organizaciones familiares, personas que padecen a personas también justamente con problemáticas de salud mental y propios usuarios que tienen problemas. Pero después, ¿no?, fue avalado por... Claro, después se fue institucionalizando y claro, bueno, pero la impronta principal... salió de la familia. Salieron de las familias, ¿no? Y que eso está bueno pensarlo, porque ya no es una cosa que te lo dice un político, te lo dice, no sé, un científico, no, te lo dicen las propias organizaciones familiares. La también, familia, ¿no? que está Es una sufriendo conquista. Claro, y familias que saben también lo que padecieron con los monovalentes, con los hospitales neuropsiquiátricos, donde internaban a sus pibes y recibían todo tipo de trato inhumano. Yo les recomiendo que vean... a cualquier persona, es para todo público, Vidas Arrasadas, que es un documental, pero que explica la investigación del equipo CELS sobre los hospitales neuropsiquiátricos, que es muy interesante porque ahí van a ver la privación de libertad y la vulneración de derechos, y a eso estamos volviendo, digamos, ¿no? ¿Y por qué crees vos que se quiere volver a eso? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Porque Y yo entiendo que también las personas usuarias y en general las familias están padeciendo mucho las problemáticas de salud mental. Y, por ejemplo, no sé, una persona que padece el consumo problemático es muy difícil acompañarla. Y creo que está ahora apareciendo esta necesidad urgente por parte de las familias y en general por lo que huele la sociedad, porque no hay infraestructura, nunca hubo una implementación, y más ahora que se anuló completamente el presupuesto de la salud
y que dentro de esta ley se habla de un presupuesto, del presupuesto total de la salud, del 10% se tiene que ir para salud mental. Y jamás se cumplió ese presupuesto. En estos años no se cumplió y en los anteriores años tampoco, jamás se cumplió ese presupuesto. Entonces, nunca se implementó la ley como tal. Acá está la disputa, ¿no? Que nunca se implementó la ley en realidad. Porque la ley ya plantea distintos tipos de organismos o de instituciones y dispositivos para trabajar las problemáticas de salud mental. Que era esto lo que te decía, la atención primaria, los centros barriales, los dispositivos comunitarios, que haya servicio de salud mental ambulatorio y servicio de salud mental dentro también de las instituciones de los hospitales generales. Acá no tenemos un servicio de salud mental 24 horas, por ejemplo. Bueno, si te querés suicidar, no tenés un servicio tampoco para llamar y que hagan una intervención. ¿Quién va primero? La policía, ¿no? Entonces eso hay que plantearlo también. En un momento estaba muy claro el ejemplo de Chano en su momento. ¿Te acordás que estaba Chano? Que ahí también explica un poco por qué no funcionan las intervenciones. Que Chano es un famoso, para el que no sabe, que tuvo mucho... El cantante de Tambiónica. Claro, y tuvo mucho... tiene un problema crónico del consumo problemático, sí, ¿no? ¿Y qué pasó? A él lo internaron, si no me equivoco, ahora no conté más, pero 5 veces lo internaron. Y jamás solucionó nada eso también. Entonces, ahí hay también un mito que hay que desdibujar, que tiene que ver con esto. Una cosa es que te hagan una cirugía y necesitas una cama y necesitas una internación y quedarte ahí. Otra cosa es un problema de salud mental, que tiene que ver con la recuperación dentro del entorno comunitario. Si no es al pedo, digamos. Estar encerrado en un hospital no te va a curar la problemática, digamos, ¿no? Y ahora, con respecto a lo que quieren hacer también es esto, la relación que hay con la privación de la libertad dentro de las reformas, esto, ¿no? Que lo que quieren hacer básicamente es sacarle poder a los derechos, sacar derechos quieren hacer. Y esto dándole más poder al psiquiatra, que el psiquiatra obviamente lo que hace, medicaliza y estabiliza también en las situaciones crisis agudas, por ejemplo, cuando alguien está teniendo una crisis aguda. El problema de eso es que él no va a hacer la reinserción social, él no va a trabajar en la recuperación comunitaria, no va a trabajar a nivel social todo eso, digamos, ¿no? Dentro de un hospital, hablando dentro de un hospital, hay muchos profesionales de la salud que tampoco sabemos trabajar en situaciones de crisis. Por algo hay toda una cuestión de formación académica, hay cuestiones que se tienen que trabajar ahí, ¿no? Dentro de las instituciones propias de la salud. Ahora, lo que va a pasar es que va a haber mayor internaciones sin controles. Porque no va a haber un ente regulador que diga, no, esto lo internaste, bueno, si lo internás lo tenés que sacar. Después o tenés que darle un alta o tenés que trabajar siempre en pos de la internación. Lo que va a pasar va a haber toda una cuestión asilar y de marginalización a las personas que padecen alguna problemática de salud mental. Y estamos hablando de personas estamos hablando de intentos de suicidio, porque acá es donde se muta el lenguaje también. Quieren cambiar el lenguaje, ¿no? Que no se use más padecimiento psíquico y se utilice trastornos del comportamiento de la conducta. Que eso es una mirada biologicista, es una mirada médica donde solamente ves un síntoma y aplacás el síntoma y listo, ¿no? No trabajás las cuestiones estructurales que rodean a esa problemática o a ese sujeto. Otra cosa importante también, esto que decía, ¿no? Que las internaciones, vos querés un intento de suicidio, te van a internar. Obviamente, ¿no? Porque hay una cuestión de la conducta que hay que desborde, que estás en crisis. Pero eso no va a ser regulado, ¿entendés? Sí, hay una desregularización justamente ahí. Con consumo problemático te va a pasar lo mismo. Con una crisis emocional también te pueden internar. Y generalmente, esto acá hago un hincapié muy importante que acá lo podemos desarrollar, Nahue, que tiene que ver con que a Milei no lo van a meter en un manicomio. A los políticos no lo van a meter en un manicomio. ¿A quiénes van a meter al manicomio? A las personas que tienen bajos recursos, ¿no? Que eso es lo que se habla mucho también. Una de las problemáticas es el tema del acceso a la salud. Y el acceso primero es por la falta de implementación de políticas públicas, que a eso se lo debemos a todas las instancias gubernamentales. Yo siempre digo lo mismo. Viene nación, viene provincia y viene lo local también, digamos, ¿no? Que no se trabaja y no se promueven las políticas de salud mental jamás. Y me parece
que tiene sentido para el poder político también, porque obviamente eso genera una independencia, genera un bienestar. Y si uno quiere gobernar y quiere que se sostengan un montón de cosas que pertenecen a esto, al statu quo, no te sirve que las personas sean dueñas de su propia salud mental, porque tiene que ver con una cuestión contraria a la regularización y al control de los cuerpos y al control de la población, digamos, ¿no? Y también otra cosa importante de esto es que, bueno, que decía, el riesgo más importante va a ser que las personas pobres van a ser institucionalizadas generalmente, no van a haber internaciones que se le van a hacer a la clase alta, a la gente pudiente. No, que es hoy es la gran mayoría de los argentinos. Y que hoy es la gran mayoría de los argentinos. Total. Están teniendo, porque a ver, yo te escuchaba y demás, pero ¿cómo llegamos? Obviamente siempre hablamos del tema del consumo, ¿no? De personas con problemas de consumo, sea droga, sea, alcohol y demás, ¿no? Que siempre lo charlamos y lo hablamos. Ahora, hoy yo creo que están teniendo mucha gente problemas de salud mental, que vos después me lo vas a por ahí, si lo podés, me lo vas a enmarcar en algún lugar, pero por temas económicos, porque se han quedado sin trabajo, porque le cuesta obviamente, no sé, a un jefa de familia darle todo lo que necesita la familia, porque todo el tiempo, recién hablábamos, una oyente decía, yo necesito 5 trabajos para llegar a fin de mes. Eso te trae problemas de salud mental. O sea, por supuesto que sí. No es gratis lo que está pasando. No es que vos decís, a ver, y si tenemos cada vez más problemas. Bueno, mirá, yo quiero que hacemos un asterisco ahí, pero en algún momento hablemos, no sé si viste lo que sucedió ayer o estos últimos días en una escuela de Trelew. Ah, ¿no? sí, que las madres cortaron ahí. Pero lo que sucedió con niños de primaria. No estoy enterado, pero sí. Niños abusaron de otros niños dentro de la institución. Sí. Está comprobado y demás, y se armó. Ayer, hubo pelea con la policía también, afuera de la escuela y demás. Pero eso es lo de menos, digo, a lo que es. Pero eso, todo lo que pasa en la sociedad hoy, no es gratis para la familia, no es gratis. Yo hoy tempranito hablaba y hacía algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Pasamos de un relato de unos políticos de decir, vamos camino a Alemania, camino a no sé qué, a ir a comprar carne burro a la carnicería. Claro, sí. Es un abismo muy grande. Y eso no es gratis para la familia, no es gratis para el ciudadano, ¿no? Que después también puede recaer en problemas de consumo, ¿no? Los problemas que te trae en todas estas cuestiones de salud mental, después pueden recaer en otros problemas también mucho más graves, ¿no? Es que eso va en escalada también, digamos, ¿no? Yo creo que es tremendo lo que está pasando. Lo que vos planteás, Nahue, tiene un concepto que justo lo traje para charlar hoy, que tiene que ver la relación entre la salud mental y las clases sociales. Alicia Stolkirchner es una docente que tuve en una diplomatura en un momento y soy muy seguidor de ella porque su forma de pensar la salud mental es increíble. Trabajó en parte de la reforma, creo, de la salud mental también, que habla del concepto de la medicalización de lo social, ella habla, ¿no? Que tiene que ver principalmente con esto, los problemas que son sociales siempre son categorizados o se transforman como en enfermedades individuales, ¿no? Podemos dar un ejemplo, que la pobreza, por ejemplo, generalmente una persona pobre o una persona que tiene 5 laburos y no llega a fin de mes, está en la lona de pobreza también, y es muy probable que tenga un síntoma de depresión increíble o un síntoma de consumo problemático, pero si vos vas a un modelo biologicista, a un modelo psiquiátrico convencional como clásico, el que se quiere instalar de nuevo. Claro, te van a decir que tenés depresión y que te tenés que medicar. Dejá de trabajar, pero vos te medicás y no podés trabajar, no podés Exacto. Alguno de esos 5 trabajos va a tener que faltar. Exacto, y ahí, ¿cuál es el tema? El tema es que se está medicalizando y patologizando cuestiones que son del orden social. Tal cual. Y también por eso la ley de salud mental, por eso también, ojo acá, que el cambio del lenguaje que se va a dar, digamos, de esto de cambiar de padecimiento psíquico
a trastornos de la conducta o del comportamiento, tiene un eje totalmente político que tiene que ver con el ocultamiento del malestar psíquico, que para mí es una de las propuestas principales que quiere hacer el gobierno también, Sí. Ocultar el malestar psíquico de la población. Tal cual, sí, ¿no? Es bueno, no, si está todo bien. Tapás todo, Listo. ocultás todo ahí, ¿no? ¿No? O volvemos a lo viejo y bueno, bancátela, viejo, así es la vida de adulto. Sí, ¿no? y Bánquesela. Usted que adulto tiene que trabajar en 5 laburos y bueno, bánquesela. Así, ¿no? sí, y el tema también que, o sea, esto lo pensamos dentro del terreno del adulto, ni siquiera estamos hablando de la adolescencia, de las infancias, imagínate, ¿no? Por eso yo el ejemplo que tirabas. Total. Lo de la escuela 21 de Trelew, que después, bueno, te lo voy a dejar ahí para que lo Y analicemos. que esto está muy asociado también con la baja imputabilidad también de las adolescencias. Cuando bajó la imputabilidad ahora a 14 años, también tiene una relación con esto, digamos, ¿no? Con la institucionalización de los neuropsiquiátricos y tiene que ver también con este control de los cuerpos sociales, digamos, ¿no? Y esto que yo te decía, lo de la medicalización de lo social, tiene que ver, bueno, principalmente con esto, que la clase media alta, por ejemplo, tiene acceso a las terapias, al acompañamiento, a los diagnósticos más blandos, se le dice. Sí, tenés acceso porque económicamente tenés la forma de pagarlo. Claro, y si vos tenés un estatus social y económico muy marcado, las intervenciones y los diagnósticos son totalmente diferentes. No es lo mismo una persona que puede ir y pagar la salud privada a una persona que va a ir a un hospital público, que va a ir a la guardia y que lo van a medicalizar y que es que lo la van a calidad internar. de vida y baja. que la guardia, también acá claro para entendernos bien, la guardia trabaja cuestiones agudas y trabaja cuestiones que no son de salud mental, no hace un acompañamiento subjetivo la guardia. No va a hacer un proceso de reinserción en lo comunitario. No, claro. Trabaja las cuestiones puntuales agudas y no trabaja salud mental tampoco. No, esto no es caerle a la salud pública y demás, obviamente, es todo lo contrario. Es decir, bueno, hay que mejorar ese sistema para que la gente tenga mejor calidad de vida. A ver, si vos tenés la calidad de vida baja, como estamos viendo que yo creo que a todo el mundo le ha bajado la calidad de vida en los últimos años, a todo el mundo, algunos más, algunos menos, ¿no? Pero a todo el mundo le ha bajado la calidad de vida. Bueno, obviamente que después el llegar a como vos decías, a situaciones de calidad, sea hasta comprar comida. O sea, lo más básico, ¿no? Esto que hablábamos recién, ¿no? Pasamos de ser el país de las vacas a comer carne de burro, ¿no? Por ahí uno lo dice de esa manera, pero es la realidad, ¿no? Entonces vos decís, ¿cuánta gente hoy puede acceder a una buena calidad de comida? Que eso también te trae muchos problemas, o sea, todo está relacionado con todo, ¿no? Eso también te trae muchos problemas y preocupación, y por ende en algún momento te trae un problema de salud mental. Esa es la realidad. Hoy creo que me parece que no se está viendo el problema grave en donde estamos caminando, y que creo que esto se va a profundizar cada vez más. No hay ningún indicio que te diga que en el corto tiempo esto va a cambiar, ¿no? No, claro, y aparte, que por ahí no es solamente mis palabras, pero lo que siempre digo es que los cambios de las historias de las sociedades son muy largos, no son a corto plazo como nuestras vidas, ¿viste? Corren de manera independiente y tenemos un recorrido todavía largo para una recomposición social, ¿no? Sí, que no sabemos cuánto es el tiempo, pero bueno. No sabemos. Sabe, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que está la esperanza también ahí, digamos. Bueno, pero ahí cae la en algún momento igual siempre somos altibajo igual, ¿no? Somos medio cíclicos, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo que vos decías por ahí, también de los chicos, que el problema de salud mental que puede llegar a tener el adulto, como hablábamos recién, recae mucho en los chicos. Muchísimo recae. Por ahí no nos damos cuenta tampoco, porque en la vorágine del día a día y de un montón de situaciones, por ahí a veces no cuidamos ese lado
¿no? De los menores, ¿no? Bueno, recién nombramos este caso en esta primaria en Trelew, pero hace poquito también hubo un caso de bullying muy fuerte en una escuela aquí de la localidad de Sarmiento, también, que salió en los medios provinciales también, y que la verdad, yo nunca recaigo o trato por ahí de decir, bueno, no recaer tanto en el menor, ¿no? En el accionar. Total, está bueno eso que hace hincapié, porque voy a agregar algo importante, que la mayoría de las problemáticas en infancia y adolescencia se están gestando en el dispositivo escolar. O sea, hay algo que... O sea, ¿dónde se manifiesta el síntoma? Pero es un reflejo de la sociedad lo que es está un reflejo pasando. De la sociedad, pero es un reflejo... Porque, también no es casual que se den en las escuelas. Sí, está bien, ¿no? pero yo iba a esto, mirá. Iba a ir a un punto para que también lo pensemos, digo... Porque ahí yo veía en las redes, ¿no? Me tomé un poco el trabajo... Viste que yo mucho no me gustan las redes sociales, por ahí por trabajo las utilizamos, pero no personalmente. Ni para opinión, ni para opinar de otros, ni de cosas, nada. No, la verdad que yo voy totalmente a contramano de eso. Uh-huh. Pero veía, ¿no? Y se le recaía esto, ¿no? Decía, bueno, pero ¿qué hizo la institución? ¿Qué hace en la escuela? ¿Qué hacen los docentes? ¿Qué hacen esto? ¿Por qué pasa eso ahí? ¿Por qué dejan que pase? Yo la verdad, sinceramente, que no sé, yo no le recaería tanto tampoco como institución o al docente, ¿no? Que no hablemos de lo que pasó en el día de ayer o estos días, que fue un caso de abuso varios casos de abuso dentro de la escuela, pero que ahí sí, bueno, se removió a todo el personal docente de esa escuela y demás, y bueno... el bullying, por ejemplo, que lo hemos hablado mucho acá, Manu, con vos, ¿no? Y yo cuando digo es un reflejo de la sociedad lo que sucede ahí adentro, yo creo que también tiene mucha responsabilidad el adulto en la casa, por supuesto. Y no hay que recaerle todo el tiempo a la escuela, obvio. Porque la escuela está desfinanciada, la educación pública está desfinanciada. Sí. Los docentes son personas también que sufren el día a día. Yo creo que las personas perdieron el rumbo para a quién interpelar verdaderamente. Tal cual. ¿No? Perdieron esa idea de a quién hay que interpelar para poder generar un cambio, una transformación social. Tal cual. Pero obviamente también hay que pensar que estamos... Yo siempre explico un poco que tiene que ver con como antecedente el tema de la pandemia. Nosotros salimos muy mal ahí, aunque no creamos. Salimos peor, yo lo dije hoy a la mañana. Salimos totalmente individualistas también. Salimos peor Perdimos que antes. Las pocas organizaciones que teníamos, las pocas posibilidades de organización colectiva que teníamos para interpelar, porque por ejemplo acá en Sarmiento sabemos que hay una problemática en salud, sabemos que hay una problemática en educación, en formaciones profesionales en general, sabemos que hay un montón de cosas. Sí, que no solo pasa acá, hoy está pasando pasa estructuralmente, lados, claro. A nivel nacional. Pero acá venimos desde hace un montón de años, digamos, como ¿no? en muchos lugares, y que esto yo lo pienso, ¿por qué? Es que a nosotros nos falta, el pueblo sirve para organizarse colectivamente y poder interpelar y generar cambios, porque yo sé que si nos organizamos, la parte política va a moverse igual ahí, digamos, ¿no? Esto es un ida y vuelta, un intercambio, y que cuando me refiero a interpelación no me refiero a ir a romper todo, me refiero a una organización colectiva para interpelar a los responsables para que esto funcione, digamos, el sistema. Y entiendo que hay que hay un desfinanciamiento en todo esto también. Y hay algo roto que yo no logro, no sé, a ver si vos me ayudás, pero también es un tema de mi mirada, ¿no? Pero yo creo que hay algo roto hoy en la sociedad que no encuentro qué es, que no vemos la conexión de nuestra responsabilidad también como ciudadanos, ¿no? Y dar ejemplo hacia bueno, las generaciones más pequeñas, obviamente, ¿no? Es lógico. Pero veo algo de que la culpa la tenés vos. No la tengo yo. Bueno, todo el tiempo veo eso. Había un profesional que hay, ¿no? Que habla sobre el tema del alter ego, que es como el contrario, ¿no? Esto como dos personalidades que se están jugando dentro del sujeto contemporáneo. Sí. Que tiene que ver con el mundo que representan las redes sociales y el mundo de lo real, ¿no? La realidad, ¿no? Que pasa mucho esto que yo creo que hasta yo me incluyo, ¿no? Que tiene que ver con esta hipocresía también de que dentro de las redes sociales
defendemos la universidad pública, Sí, defendemos sí, la todos, salud, defendemos la todos, educación, sí. ¿viste? Somos los más buenos del mundo. Sí, sí, sí. Pero después en la realidad, en la praxis de la realidad, no A mí veo no a me nadie, pasa, a mí no me pasa. no meten la arreglate mano en el voz. fuego por nadie, ¿viste? Es como, es una cuestión de Bueno, individualismo completo. Hay una ahí se rompió algo. Esa es una eso ¿No? se llama en el terreno de la salud mental escisión también, ¿no? Que tiene que ver con una división de la moral también, ¿no? Que en un lado representa todo lo mejor y en el otro lado sos una basura, digamos, ¿no? Sí, Y sí. que hay una contradicción importante del humano contemporáneo. Pero también el problema es que las instituciones mismas, generales, privadas también, porque esto no hay que dejarlo de lado, lo privado. No, porque, no, la sociedad, ¿no? en lo privado también lo que va a pasar con esto de la reforma de la ley es que los monovalentes no van a ser públicos. Los psiquiatras, los neuropsiquiátricos no, generalmente van a ser del campo privado también, ¿no? Entonces si vos tenés guita podés internar a quien quieras. Claro, también. caemos Y que esto pasamos. en la división social, ¿no? Claro, y hay un montón de casos donde, por ejemplo, no sé, querés manejar la herencia de tu abuelita que está ahí, ya Claro. le faltan unos años capaz para irse. ¿Qué sucedía? Internación, te queda todo para vos. Sí, sí. Y eso lo hemos visto un montón de veces. Sí. O mujeres generalmente en situación de pobreza, que ¿qué pasa? Ven en una crisis emocional porque sí, tienen que criar a los pibes, porque tienen que laburar. Porque 5 tienen trabajos, como Sole que labor. decía. Encima, Y ¿a quién no va a romperle la cabeza eso, digamos, Sí, no? claro. Y ahí queda en una situación de vulnerabilidad porque se va a patologizar a esa mujer y se la va a internar en vez de darle un acompañamiento integral dentro del territorio comunitario. Sí. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Darle una mejor calidad de vida para ella y su familia, un mejor salario, un mejor... ¿no? Entonces vos decís, ¿cuál es la forma en poder ayudar? Yo creo que la forma políticamente hablando, o sea, porque, a ver, todo se rige por también, bueno, vos decías, hoy se quiere cambiar la ley de salud mental, volverla a retroceder como se hizo con la ley de glaciares, como se hizo con la ley de trabajo, como se está haciendo todo el tiempo, retrocediendo y quitando derechos. Vos lo dijiste hace un ratito. Sí, sí. Es quita de derechos a una mejor calidad de vida. Te puede tocar más fuerte o menos fuerte, o te puede rozar, o puede pasar por la esquina, pero quizás en algún momento te choques con esta realidad, ¿no? Que muchos la viven. Sí, y que yo entiendo la demanda también de algunas personas, porque obviamente hay que entender que hay familiares que hay que estar con una persona y acompañar y convivir a una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia y que está mal medicada, claro. o una persona que tiene consumo problemático y te dicen, no, bueno, tenés que traerlo a la guardia. Si está en un brote psicótico, por ejemplo, bueno, lo podés llevar a la guardia. Tiene que haber un dispositivo que vaya a buscar a esa persona. Sí, que vaya y te ayude, te dé una Porque- mano. Sí. Entonces, hay un montón de problemáticas ahí que todavía no se resuelven, que ahora se acrecentaron mejor porque antes se sostenían un poquito más. Estaba desfinanciada, estaba con falta de presupuesto, estaba con falta de implementación la ley, pero ahora se nota que no existe la ley ya. No hay, todo lo que dice la ley no existe nada de lo que está acá. Entonces, por lo menos nuestro pueblo o el desarrollo de la salud mental es totalmente precario, totalmente precario. Tenemos falta de especializaciones también en un montón de problemáticas, y hay que marcar algo importante también, que esto lo que hablábamos ahora tiene que ver con una decadencia institucional. Igual, todas las instituciones se están empobreciendo. Lo vemos con el caso del nene, lo que pasó en Comodoro, lo vemos con las escuelas Ángel, también, sí. lo vemos en el caso de Trelew también, que hay un empobrecimiento institucional y una falta también de formación ante las nuevas problemáticas que se van dando, digamos, ¿no? Y aparte pienso en esto, ¿no? Porque yo recién cuando hablábamos 2 segunditos sobre este caso en Trelew, en esta escuela, de un caso de abuso, hoy te dicen, bueno, a ver, intervino el Ministerio de Educación, ¿no? Y removió a todo el cuerpo docente, directivos y docentes, y dijo, vamos a poner gente especializada que dirija. ¿Por qué no se hace eso en todas las escuelas? Preventivamente, claro. Es decir, no te va a pasar. O sea, Sí. ¿Por qué llegar a un caso extremo, digo, no? Y ahí accionar. Sí, bueno, total no pasa, sigamos andando.
Pero esa lógica con todos los organismos. No, con todo, por eso digo, en general. No, es muy, yo hoy lo pensaba cuando escuchaba entrevistas, cosas, ¿no? Que decía, no, porque bueno, se intervino, viste, se cambió toda, vamos a poner personal docente, ¿no? Obviamente que tiene que estar en esos lugares, pero especializado en casos de abuso, con psicólogo, con esto. ¿Por qué no se hace realmente y se lleva adelante de esa manera, en este caso, la educación, ¿no? En general, porque ahí volvemos y caemos, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa después? Un caso de bullying, y viste, el docente no hizo nada, y el docente a veces tiene 45 en el caso pibes, del bullying, ¿no? en el caso, claro, sí. ¿Qué querés que haga? Encima hay no que llega buscar, a fin de mes. Por eso no, el tema de ¿viste? cortar cabezas tiene que ver, en realidad siempre hay que arrancar con las jerarquías principales también, ¿no? Es lo que te digo, ¿qué tiene que ver el portero con el Ministerio de Educación, con los cabezales del Ministerio de Educación, ¿no? A eso es lo que me refiero. Que también hay que entender en dónde hacer los reclamos, digamos, ¿no? No, obvio. A ver, si hay un caso así, vamos a hablar, siempre hablamos en serio con Manu acá, aparte profesional, hay que también ir por los lados de, bueno, hacemos la denuncia, ¿no? Como corresponde para que esto pueda tener un expediente y se pueda llevar adelante en el caso de... Sí, ¿no? y esto va a seguir así igual, así que la población también es como una cuestión de tratar de organizarnos y de bancarnos también cuando haya, porque si bien esto se armó, por ejemplo el caso de Trelew, que las madres se organizaron y se pusieron en palanca y se organizaron para que se pudra todo igual, y que eso es necesario igual porque tiene que haber un cambio ahí. Sí, ponerle un punto final. Exacto, poner un punto final. Eso. Y que ahí, ¿eso cómo se dio? Porque hubo una organización colectiva. Si habían más casos individuales, claro. Otra y se fue armando. Exacto, no pasaba nada, capaz que lo taponeaba, y como un montón de cosas que en la que laburamos acá también. Yo en el campo de salud mental comunitaria acá en Sarmiento he visto cosas terribles. He visto cosas también que hay una vulneración estructural de los derechos y que se entiende porque la problemática es tan compleja que muchas veces la justicia, lo vemos, como decía anteriormente en el caso de Ángel, no alcanza, no llega. Fíjate ese caso, ¿no? No le llega ni a los talones a la realidad comunitaria que estamos pasando, a la realidad social, ¿entendés? Ese es el problema. Entonces, creemos que el último dispositivo que va a ordenar y que va a acomodar toda la justicia está igual, ¿no? Y hoy hay una baja tremenda, ¿no? Aparte lo que uno cree en eso, ¿no? Como ciudadano. Y tenemos la fe de que la justicia lo va a arreglar, digamos. En realidad hoy creo que está pasando lo contrario. Es decir, ¿y para qué? Total, hay no se confía ya en la justicia. Y si yo voy a ir a hacer la denuncia, me van a tener 3 días ahí haciendo presentaciones y un montón de cosas y... Total, sí. No, llega a ese punto, ¿no? Qué feo, o es horrible como sociedad, digo, ¿no? Que haya un poder, en este caso, que no sea creíble. Ha pasado con la clase política en los últimos años que cada vez está más lejos de la gente, aparentemente. Total, uno por lo menos lo siente así. Lo mismo pasa con el sector judicial, digamos, de la República Argentina, que vos creés que sí está todo nada, o vas y no te dan bola, o bueno, vos fijate lo que sucedió en este caso, ¿no? Tremendo que bueno, no sabemos cuál es la resolución, cómo va a terminar, porque están en juicio, creo ya. ¿En cuál? Con el caso de este nenito de 4 años de Comodoro Rivadavia, que el padre abiertamente denunció que, bueno, él se hizo cargo y que en algún punto se lo sacaron y ahí empezó a andar mal hasta que falleció este nene. ¿No? Y cuando estaba con él, con poco, mucho, pero tenía como la vida un poquito más organizada ese niño, ¿no? Veía relatos de maestros del nene que decían que notaron un cambio muy fuerte cuando se lo sacó al padre y se lo llevó la madre biológica. Notaron un cambio muy fuerte en el nene. ¿No? De su conducta y de un montón de cositas, de situaciones. Bueno, todos sabemos cómo terminó, ¿no? Este claro, niño. Entonces ahí es donde vos decís,
¿Cuál es la esperanza, no? Si la justicia, la verdad, no me representa a mí como ciudadano, si la clase política en muchos casos debe haber. A ver, uno cuando dice esto, yo tampoco me centro en que son todos malos, son todos, claro. Porque hay jueces buenos, hay abogados buenos, hay políticos buenos, aunque no los podamos ver muchas veces, pero los hay. Sí. Y así podemos hablar hay buenos y malos en todo ámbito, pero hoy la imagen del sector político, del sector judicial, por ejemplo, yo creo que debe ser uno de los peores momentos en la sociedad que está pasando, como imagen baja, ¿no? Sí, y también se destapó algo de la olla porque este fenómeno de visibilización viral que hay, ¿no? De visibilizar todas las situaciones a través de las redes que nos sirve para mantenernos informados, pero también nos genera algo en contra, digamos, que es esta cuestión del malestar, cómo se ve distribuido, pero con el tema de Ángel pasó que también hubieron un montón de padres ahora y de madres y de situaciones familiares que se destaparon también y que hicieron visibles sus casos. Que hacen que suceda esto. Claro, y que bueno, yo creo que también hay que pensar de sacarle la pureza que veíamos a la justicia también, porque creo que esta falta de fe que tenemos ahora hacia la justicia tiene que ver con la pureza que le habíamos otorgado en algún momento también, digamos, ¿no? Y ojo que no pasa solo ni en Sarmiento, ni en Chubut, pasa en el mundo esto, ¿eh? Sí, pasa en el mundo. En todos los países creo que están pasando una crisis grande, el sistema político y judicial tremendo. Sí. Y pienso también que, obviamente, como parte del organismo de la justicia, también entender y hacerse cargo de que hay una problemática que no pueden trabajar también, ¿no? Que tiene que ver con las problemáticas familiares. La institución familiar es lo que más está siendo bastardado ahora en estos últimos momentos. Y que las formas de abordaje también, ahí está como todo mal el circuito de los protocolos, digamos, ¿no? Sí. Porque esto es lo que le pasaba, mira, tiro el ejemplo de Chano, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Que me acordé. Ahí le metieron un balazo, un policía, un seguridad, un policía creo que fue. Un policía. Le metió un balazo, porque estaba en una situación de crisis emocional. Y ya había protocolos que salieron desde, no sé, 2014, que planteaban cómo trabajar ante una situación de crisis de una persona. Le metió un balazo, o sea, ya en una desconexión total con el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Y que vuelvo al cambio de lenguaje, ¿no? Esto que digo siempre, el modelo que quieren hacer la reforma, de cambiar esto del padecimiento psíquico, cambiarlo por trastorno de la conducta del comportamiento, que también algo político que se guarda ahí, que tiene que ver con esto que la sociedad, por ahí la mayoría, el que se cree normal, el que se cree neurotípico, el que no tiene nada, en realidad es generalmente el que más padece para mí igual, porque no tiene, y en muchos casos no concibe esa idea de cómo funciona su malestar psíquico. Claro, cómo reconocer ese malestar, ¿no? ¿Cómo lo reconozco? Claro, ¿cómo reconocer? No te haces cargo porque entendemos que hay un montón de categóricos también en la sociedad que nos dicen de cómo tenemos que comportarnos, que no podemos sufrir, que el hombre no puede llorar, que el otro, ¿no? Que vuelve, ¿no? Porque en algún momento se habló, se habla, y vuelve. Vuelve a insistir, digamos, ¿no? Y, bueno, como todo está, ¿no? Y tiene que ver también con esto, ¿no? De que ese que generalmente el que se cree normal, el que se cree neurotípico, también se cree apolítico, ¿eh? Ojo con eso también. Que el problema acá es que esa persona cree que no va a padecer jamás un problema de salud mental, ¿no? Cree que jamás le va a pasar ningún tipo de situación aguda. Sí, claro, que está ajeno a todo. Claro, que está ajeno a todo. Sí, a mí no me pasa, total, a mí no me pasa, le pasó al vecino, pero bueno, pobre el vecino, ¿no? Total. Sí. Y eso va a generar un problema también, porque es esto, de vuelta, es acrecentar la grieta, es creer que van a haber algunos que son los pocos, los que tienen una enfermedad mental, que ya no se dice más así, pero ahora se va a empezar a decir así. Sí. Y de los que son normales, ¿no? Y se genera de vuelta esa grieta, esa escisión entre la normalidad y lo anormal. Y todo lo que se estaba achicando eso. Que se estaba achicando. ¿No? Claro. ¿Qué es lo normal? Y aunque no lo crean la gente, estas cuestiones se dieron también por la salud mental, por los movimientos colectivos
por la ley de salud mental y los movimientos colectivos Sí. que dijeron, no, acá nadie está exento de no padecer. ¿Y por qué crees, por último digo, Ajá. porque si no vamos a estar tres Sí. horas igual, pero ¿por qué crees que esto vuelve, ¿no? O la persona vuelve a como a desconocer algo que ya más o menos lo hablamos mucho, esto de, che, mirá, yo hoy estoy mal y tengo que buscar la forma, a ver, de buscarle a ver qué es lo que me está pasando, a normalizarlo. ¿Por qué, no? Porque en algún momento empezamos como a darnos cuenta cuáles eran los síntomas de, no sé, una depresión, cosas. Y hoy como se está desconociendo de nuevo, como que nos están borrando algo, Sí. como decir, se está Mirá, qué desconociendo. interesante. Sí, como una amnesia ahí, ¿No? En colectiva. general, ¿no? Sí, Hay sí. algunos estará más despierto que otro, pero en general me parece que hoy, bueno, por eso pasan estas cosas, se cambian leyes y nos levantamos. Obviamente que bueno. son varios factores, pero si yo tuviera que tomar los factores principales, hablaría primero de esto, de que ahora se está dando cuenta de la importancia de las políticas públicas y cuando estaban presentes y cuando ya no están, como en la actualidad, Claro. presente, digamos, ¿no? Y que obviamente Sí, esto no cuando- lo vamos a ver cuando están ahora. las La ley de salud normalizás. mental se cae, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver a los síntomas. Sí, dentro de un tiempo. Es dentro de como un todo. tiempo, Es como la ¿no? ley de trabajo que se modificó y Total. hoy no va a pasar. Total. Dentro de 6 meses te quiero ver. Claro, Claro. y que ahora ya capaz que ya la podemos ver también, Sí, digamos, pero ¿no? ponele. Pero se va a ver se dan todo precisamente, claro. exacto, sí. Y también está con esta cuestión de que hay como una fragmentación tan importante, marcada a nivel subjetivo en el colectivo de Argentina, que a mi parecer se da esta idea de que somos sujetos que están viviendo lo actual nomás. Ni Claro. siquiera pensamos el pasado y ni siquiera pensamos en el futuro. Estamos Sí, vivo el atados hoy. y atrapados en el hoy, ¿no? Y que eso lo genera obviamente las redes también, porque las redes te están sosteniendo todo. Ahora pasa, antes, O sea, un proceso, por ejemplo, esto de... es un problema muy grande para... Total, es un problema gigante. La humanidad, vamos Sí, a y decir. que yo te decía que tengo fe de que hay una resistencia, ¿eh? Nos estamos dando cuenta de que nos está matando la cabeza Sí. los dispositivos y la sobreinformación que hay en las redes o en la nube, digamos, ¿no? El tema quién te lo dice, porque es como decís, también yo veo gente que vos me hablas cara a cara de estos temas y te dicen, no, sí, pero después se dan vuelta y se meten a las redes a criticar, a maltratar a personas. Entonces, Estamos che, en esa. Y al final, ¿qué onda? Estamos en esa. O Sí. sea, hablando entre nosotros, vos me decís, che, sí, esto la verdad que está mal, qué sé yo. Bueno, te das pero vuelta y yo, sos otro. mirá, Esto que vos decías, la doble personalidad. Y claro, Soy uno en las redes, soy otro en la vida real. y yo siempre que hago los análisis sociales también me incluyo dentro de esa bolsa, Nahue, porque entiendo también que es muy difícil, ¿no? Amargarse y no enojarse y no repudiar y no querer salir a prender fuego todo, ¿entendés? Que en vez de salir y protestar y poner el cuerpo, es más fácil hablar en las redes sociales también, obviamente, ¿no? Pero yo siempre trato de centrarme eso en mí, porque veo que me gana el odio a veces, y que el odio, ojo, esto también es una emoción, no hay que olvidarnos que el odio te sirve para darte cuenta de algo, y te sirve para resignificar cosas también, y obviamente cuando se cronifica te va a matar, ¿no? Te vas a empobrecer, pero es parte esencial de darse cuenta de un montón de cosas para poder elaborarlas también, el odio, ¿no? Pero si estás todo el tiempo reactualizando ese odio, sosteniendo ese odio, se va a cronificar. Es insoportable, aparte. El alma no puede vivir, está angustiada. Claro, es insoportable. Sí. Pero bueno, dentro de todo esto, para darle un cierre también... Sí, pero bueno, ahí... volviendo vos al origen. ¿Vos sentís Sí. que, para cerrar la Sí. pregunta que hice, vos sentís que hoy estamos, como se está borrando algo y estamos desconociendo cosas que ya las teníamos comprobadas, ¿no? Que existe los problemas de salud mental, no solamente por algún consumo, sino por estrés, por un montón de situaciones que eso existe realmente y a vos te puede hacer mal, ¿no? Porque esto cuando decimos, a ver, lo que hablábamos recién, 2 segunditos antes, de hacer o no hacer en las redes y demás, vos no sabés cómo le va a golpear y cómo le va a caer al otro que está del otro lado
cuando vos pones algún comentario o haces o sos incisivo en algo en contra de una persona. No sabés en qué va a derivar eso. A vos no te importa si lo haces. No, total, ¿no? total. Entonces, estamos como desconociendo esa situación. Y pasa que encima se abrió como el camino a poder ser violento de manera totalmente fácil, sin poner el cuerpo. Porque antes, si vos eras violento, ponía el cuerpo y te podías recibir una respuesta violenta también. Ahora, sí, claro. Está en la red, no hay riesgo tampoco, digamos, eso también, y la parte del anonimato que en algún momento lo hablamos también, como que corresponden todas a que se despliegue de una manera hermosa el odio violento, digamos, el ejercicio de la violencia. Estamos pasando por un momento complicado en ese sentido. Sí, y que... Como sociedad, hablo. Como sociedad, total, sí. Y que yo creo que, bueno, el cierre también que le quiero dar a esto es que el problema no es solo la ley. La ley nunca fue implementada, de hecho, digamos, ¿no? Lo podemos plantear así. Nunca tuvimos acá un dispositivo comunitario para ayudar a las personas con esquizofrenia, y hay esquizofrenia en Sarmiento. Hay un montón de casos graves que un terapeuta no te lo va a solucionar. Necesitas una institución que esté articulada para trabajar las distintas variables, digamos, ¿no? Y después, ¿qué tipo de sociedad queremos nosotros? Que eso es lo que a mí me interesa más también. Una sociedad que ante la normalidad va y lo internan y se olvidan del sujeto, o queremos una sociedad que va a acompañar, que se va a intentar integrar dentro de lo comunitario y se va a establecer a través de esto, de la ternura, digamos, ¿no? Y yo, si me das a elegir, yo prefiero la segunda. Y es mucho más fácil también. Ahora, la gente no lo sabe eso. Sí, yo creo que, bueno, ahí está, ¿no? En lo que vos decías, lo que acabas de decir, o en general, digo, ¿no? Se cree que por ahí lo más fácil es eso, van a internarlo. Total, miro para otro lado, no existe, no lo veo más, ya está. Claro, ¿no? Es tapar el síntoma, y que esto va a pasar con las niñeces, porque no hay que olvidarnos que las adolescencias y las niñeces están totalmente en crisis también, por los casos que vemos. Y con el tema de la adolescencia también, no hay que olvidarnos que, además de que la tasa de suicidio es una de las más altas dentro de ese sector, hay que pensar que ellos atravesaron una pandemia, y el principal elemento de constitución dentro de la adolescencia es la conexión entre pares. Eso se llama la exogamia, ¿no? Que siempre lo hablo, que tiene que ver con el adolescente sale de su familia para identificarse con sus pares. Para armar su grupo. Para armar su tribu, para armar su grupo, identificarse y generar su subjetividad ahí. Nos pasó a todos. A todos nos pasó, menos a la generación que atravesó la pandemia. Que fue totalmente privado de eso. Y esa generación es la que ahora son adultos jóvenes, no hay que olvidarnos de eso también. Es la población entera de adultos jóvenes, ¿viste? Pero bueno, hay muchos, y y que ahora vemos que también siempre que falten políticas públicas piensen que no la va a ligar Milei, no la va a ligar Caputo, no la va a ligar Santiago, no la van a ligar los Cuca, no la van a ligar nadie, todas las palabras que quieran usar, la vamos a ligar nosotros, el pueblo, el que está viviendo, el que está laburando, nuestros niños, nuestros adolescentes. Tal cual, y no va a ser quizás para mañana inmediato lo que suceda, sino a largo plazo, y que después eso recomponerlo tarda mucho más. Viste que cuando tengo algo y romper es fácil, lo rompo en 2 segundos. Ahora rearmalo te va a costar muchísimo. Eso, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho camino, mucho caminar, mucho andar, mucha discusión. Ese es el problema, ¿no? Cuando hoy decimos no, porque es tan fácil, y bueno, y yo veo que pasa, no sé, por ejemplo, el tema de la ley de glaciares, ¿no? Entonces yo decía, no, y vos veías a un diputado que decía, bueno, pero si los glaciares son una piedra congelada ahí, que para mí no sirve para nada. Y eso así baja como un mensaje tremendo en la sociedad, que mucha gente lo repite y te dice, pero si la verdad es que nosotros acá en Sarmiento no tenemos glaciares, ¿no? Hermano, pero vos vivís de los glaciares, tu nene toma agua gracias al deshielo. Entonces vos decís, hay un montón de situaciones, y yo veo que es como, bueno, listo, ¿sabes qué? Llega uno a pensar, decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando pase lo que no quiero que pase, pero va a pasar, ahí vas a venir y me vas a decir, tenías razón. Y la verdad es que no quiero tener la razón. No. ¿Viste? Cuando decís, no quiero que vos me digas, tenés razón.
No, quiero que se maneje de otra forma las cuestiones, ¿no? Y que todos estamos involucrados, ¿no? Porque estas políticas se dan por algo también. Y se dan porque un pueblo lo deja. Y el desfinanciamiento o el rompimiento de las políticas públicas siempre tienen un sentido político, que eso que hay que empezar a entenderlo, que tiene que ver con esto, que por ejemplo, en este modelo nuevo que se quiere abrir ahora de la ley salud mental, que es el encierro, que es el modelo manicomial, no es para todo el encierro, es para un sector específico. No se olviden eso, que va a ser dependiendo de la clase social que tenés, dependiendo si tenés obra social o no tenés obra social. Lo que pasa es que hoy, pasa que ahí caemos siempre en la parte más política también de todo lo que pensamos, ¿no? Porque si hubo un presidente, ¿no?, que salía con una motosierra, o un candidato en ese momento, que hoy es presidente, y te decía, yo voy a romper todo, soy el topo adentro del Estado, y cuando vos decís, bueno, vos te sentés y decís, bueno, si yo no vivo del Estado, yo vivo... No, sí vivís con el Estado a la par tuya, ¿no? No, pues si a mí no me importa. Yo he tenido discusiones. También le preguntás a alguien... De la salud pública y la educación pública, y te decían, discusiones, acá nomás. Y he discutido con docentes de que era mejor la salud privada, la educación privada y la salud pública. Que hoy te puedo asegurar que ese docente que discutió conmigo un día, discutir de la mejor manera, ¿no? Esto que hacemos nosotros también muchas veces. Seguramente está arrepentido, ¿no? Porque ve que está fallando algo muy fuerte, y que él se sostenía de eso, ¿no? Claro. de la educación pública, ¿no? Pero caemos en esto de que, y bueno, pues si a mí no me toca, no está todo bien, ¿no? Sí. Si yo no me quedo sin trabajo, no me importa que el otro se quede sin trabajo. Total, yo tengo trabajo. Sí, y bueno, claro, el modelo individualista, ¿no? No, esto de, pero si yo no a vivo mí no me arriba pasa de un nada. glaciar, ¿no? No, bueno, pero también se me ocurre... Claro, estoy siendo exagerado, ¿no? Tenemos un montón para desarrollar, me ocurre, pero... Estoy siendo exagerado, ¿no? Digo, si yo no, mi casa no estaba arriba de un glaciar, ¿qué me importa a mí? No, sí, se entiende. No sé, ahí... pero bueno, creo que ahora el mensaje que nos está dando también esta motosierra y todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con que por ahí no olvidamos el principio básico de lo que es el Estado, y que el Estado es el garante de los derechos nuestros. Tal cual. Y si pensás esa lógica básica de que el Estado es el que se encarga de garantizar nuestros derechos, ya sabés que no podés vivir sin el Estado, y ahora nos vamos a dar cuenta de lo que significa vivir sin Estado, que ya nos estamos dando cuenta, y que tiene que ver con esto, que se están vulnerando estructuralmente todos nuestros derechos. Y si se reforma se reforma toda la cuestión de ley, la justicia, que es la encargada de protegernos también y que se hagan los actos de reparación ahí, no van a existir tampoco, porque la justicia se va a manejar con lo que le dice el poder legislativo y el poder ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, pensemos eso, ¿viste? Que todo es político hoy en día. No, y ahí caemos en lo que vos decías, ¿qué es lo que queremos para mañana, no? Sí, ¿Qué queremos para mañana? Bueno, hablamos de todo hoy, ¿no? Hablamos todo. Yo le voy a dejar tarea para la casa, para la próxima. ¿Qué tenés pensado? No, que nos metamos un poquito en todo esto que está sucediendo también con los niños. Bueno, bullying también, que hubo un caso de bullying. Que volvamos a retomar un poquito eso también, que nunca es tarde también para volver a hablarlo, para volver a reflexionar, ¿no? En algún momento hasta hemos hablado hasta de la serie, ¿te acordás de la adolescencia? Furor, de adolescencia. Bueno, que ahora hace poco pasó en Santa Fe el tiroteo en Santa Fe, claro, también. Tal cual, ¿no? Entonces, me parece que por ahí retomar un poquito. En Mendoza eso. Igual pasó. Sí. Entre Leu pasó hace una semana, se le sacaron a un niño adolescente una pistola y un cuchillo. Tumbera. No era una tumbera, ¿no? Pero otro tenía un cuchillo y tenía, ¿viste? Está pasando. Sí. Y me parece que por ahí retomar en una columna esta situación, ¿no? Poniendo como eje también lo que sucedió hace unos días entre el Leu en esta escuela, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Reflexionar, cómo como adultos podemos accionar. No nos olvidemos de eso. No dejemos todo el día con este aparatito a los niños. Total. Para que no molesten.
actuemos de otra forma, busquemos la forma de mejorar la vida de esos niños pequeños, ¿no? Es así, no le caigamos tampoco al chico, además. Reflexionemos nosotros como adultos, me parece lo que estamos haciendo las cosas mal. Sí, en general. El adulto perdió la capacidad de antes igual, ¿no? Estamos haciendo las cosas mal, yo lo siento eso. Yo sí. siento que en general, algunos me dirán, no, yo lo hago bien, que yo también te puedo decir, mirá, yo tomo esta acción, trato de hacerlo bien, todos tenemos defectos y estamos haciendo las cosas mal, los adultos, porque bueno, por miles de cosas, por miles de problemas que hay en el medio también que podemos... Sí, pero... y que por ahí más de estigmatizarlo y juzgarlo, porque eso también nosotros creo que alguna de las características que tiene el poblador argentino es que es demasiado pasional, lo podemos ver en cualquier cosa. No, pero sabemos de todo, eso genera... Decimos, ¿no? Todos fuimos a la luna ahora hace poco, éramos todos astronautas. Claro, viste, que tenemos una pasión inmensurable que es hermosa para un mundial, que es hermosa para un montón de cosas, pero juega en contra cuando tenemos que pensar las cuestiones políticas, porque pensamos a través de la pasión y no de la mente fría de las cuestiones colectivas y reflexivas, ¿no, que se pueden llegar a dar ahí. Así que... Pero bueno, le dejo eso de tarea para la casa, así con la gente reflexionamos un poquito de lo que está pasando también hoy bueno, no solo en las escuelas, en la casa, en los niños, en los adolescentes y demás, ¿no? Así es, así que bueno, cariño a la comunidad. ¿Cómo te buscan? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Albornoz, soy licenciado en musicoterapia, especialista en gerontología social, siempre me gusta trabajar también desde el marco psicosocial, ¿no? Ya lo verán. Y me pueden encontrar a través de las redes, como en Instagram estoy como saludmental.sar y en Facebook y demás me pueden encontrar como manu.albornoz. Así que si no se pueden comunicar a la radio también. Sí, claro, y bueno, siempre el enfoque que tengo sobre la salud mental tiene que ver con las cuestiones más territoriales, con las cuestiones más que están por fuera del modelo convencional también de lo que se piensa de la salud mental, y que tiene que ver con la cuestión de la educación también dentro de eso, ¿no? Lo que yo siempre milito tiene que ver con la autonomía de la salud mental. Me gustaría que todos seamos dueños de nuestra propia salud mental. Y bueno, siempre se trabaja con familia, con grupos de niños, adolescencia, todas las edades, ¿no? Pero así que bueno, pueden comunicarse a la radio. Y bueno, cariños a todos y nos vemos a la próxima para trabajar un poco el tema de niñez y adolescencia, ¿no? Un poquito, refrescar un poquito algunas cosas. Así que bueno, que está bueno. Cariños a todos, cariño a Bonahue, nos vemos la próxima.